Hola, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola. Sí. ¿Con el arquitecto doctor? ¿Cómo te va, Juanito? ¿Qué decís? ¿Nos escuchás bien o bajito? Yo te escucho bien. ¿Vos cómo me escuchás? Yo un poquito bajito. ¿Un poquito ¿Se bajo? podrá subir ahí? A ver. Vamos a intentarlo. Para que se acopla. Bueno, no, ahí está. ¿Escuchás ahora? Sí, muy bien. Bueno. ¿Cómo? Te hago una pregunta, vos que sos un experto en ópera. Más o menos. ¿El holandés errante te gusta? Wagner. No es lo que más me guste, pero bueno, sí, la música es buena. Me resulta un poquito pesado, pero bueno. En general. Porque mañana se estrena acá en el teatro. Qué lindo, sí, es buena. Hubo una apuesta muy linda en el Colón hace unos años, que hizo Cuitca la escenografía. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Sí, Bueno, es Álvaro. Es de las lindas, ¿eh? Sí, es de las que me gustan. Bueno. Bien. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, decíamos nosotros al principio que habías hecho una recorrida por Europa. Y en realidad fue una maratón. No fue una road movie, así, porque, bueno, he terminado un libro y me hacían falta algunas fotos que tenía viejas o edificios que, bueno, han sido recientemente restaurados. El libro se refiere al movimiento moderno, básicamente la década entre el 20 y el 30, se llama la década prodigiosa. Y bueno, entonces tuve que hacer ahí en muy poco tiempo, porque tenía algo menos de 3 semanas. Arranqué en Barcelona y bueno, me pateé, qué sé yo, cruzamos toda Francia, Alemania, bueno, toda Alemania, no, el norte de Alemania, Bélgica, Holanda, y después volvimos, hicimos Francia primero por el norte y después volvimos por el sur, y en el medio, bueno, por supuesto, a la ida fuimos por la ruta del Burdeos, porque fuimos a Bordeaux. Del buen vino. Quería sacar fotos de Pessac. Claro. Que ha sido restaurada, una operación ejemplar, porque ha sido restaurada por los propios usuarios con su propio fondo, sin ninguna ayuda gubernamental. Fue como una campaña en algún momento tomaron conciencia del enorme valor patrimonial de eso, que fue la primera urbanización de Le Corbusier. Es un barrio de viviendas. Es el primer barrio de viviendas construido por el movimiento moderno. Había habido otras aproximaciones, pero la primera obra así de absoluta ruptura, digamos, después del modelo de ciudad de 3 millones de habitantes, bueno, lo primero que se construye es Pessac. ¿De qué año? Las cosas de Aude en Holanda, digamos, pero Pessac es la primera. ¿De qué año sería? Pessac empezó en el 24 y tuvo muchos problemas, no se habilitó hasta el 28, no le daban agua corriente, es el famoso tema de las cloacas. Bueno, fue toda una historia muy larga, es un experimento total con la producción. Al principio intentaron hacerlas con gunite, con pistola de cemento sobre mallas de alambre tejido. Gunitado, claro, a presión. Inventaron los premarcos, por ejemplo. Desde esa obra fueron incorporados al repertorio de la arquitectura, porque era tal la presión de la pistola que los marcos salían volando. Y bueno, y tenía un ensayo muy importante en colores, y ahora han restaurado, qué sé yo, el 75% de las casas, y han vuelto a los colores originales. Y es muy lindo. Escuchame una cosa, ya que hablas de Pessac, ¿no? Sí. Alguna vez recuerdo que Osvaldo Vinos, no sé si él tenía o había visto o había leído una carta del empresario. Friches, sí. Sí. ¿Ese material lo tenés vos? ¿Lo tuviste? Mira, sí, hay una... fue un personaje muy particular. Ese es el tema, digo, no era cualquier... El tipo se dirige a Le Corbusier, el tipo era lector del Esprit Nouveau y está decidido a financiar un experimento de vivienda para sus obreros. Era un tipo riquísimo, tenía una fábrica de azúcar
pero a su vez tenía, qué sé yo, aserraderos donde fabricaban los cajones donde se transportaba el azúcar. Entonces Le Corbusier hizo una primera experiencia en Cap Ferré, un lugar que se llama Leix, que son unas 8 casitas que acaban de restaurar, porque han nombrado a Bordeaux, bueno, capital del patrimonio mundial, que se dio por un año. Entonces cosa que tenía algún valor lo ha restaurado, y entre eso aparecieron estas casitas que son las primeras, que son muy lindas, no habían aparecido, no estaban en ninguna parte ni fotografiadas, y bueno, y se conservaban maravillosamente bien. Ahí en el pueblo es una ciudad playera que ahora se ha convertido en la playa más aristocrática de Europa, la más cara, pero en ese momento, bueno, eran las casas de los obreros del aserradero. Esa fue la primera experiencia, que son unas, 1, 2, 3, 4, serán 8 casitas. Ajá. A partir de esa experiencia construyó lo otro, que era un barrio de 160 viviendas, pero que se hicieron las primeras 50. Las de Pessac. Las de Pessac. Y la experiencia no salió demasiado bien en términos económicos. Esto coincidió, bueno, parece ser que Frugy no era un muy buen administrador de su fábrica, pero bueno, la iniciativa era de él y era fanático. Él tiraba la pistola de cemento. Fue una cosa, se refundió construyendo esta vivienda. Bueno, pero el tema... Jamás le mandó un reproche a Le Corbusier, qué sé yo. De hecho, financió el pabellón del Esprit Nouveau, siguió escribiéndole cartas, se tuvo que ir de África ya cuando le debía cada santo una vela, y les pagó a los que hicieron el barrio, a los constructores, directores de obras, etcétera, les pagó con casas. Ahora, es cierto que él le ofrece, digamos, que él se pone como al servicio de Le Corbusier para que pueda experimentar le dice viviendas nuevas. Sí, es ¿no? Una de esas cartas para la posteridad, es decir, claro, pongo todos mis bienes a su disposición para que usted pueda demostrar al mundo, claro, empresario que no existe, toda su amplitud, el alcance de sus teorías. Empresario inexistente hoy, ¿no? Y él pensaba desde ahí urbanizar, desde esa experiencia pensaba urbanizar todo el sudoeste francés. Era una cosa muy ambiciosa. Bueno, después cuando se hicieron las casas, a la gente no le gustaba por la repetición de unidades, y entonces Corbusier hizo un ensayo con color, que es una cosa impresionante. Después no lo repitió nunca más, pero todas las fachadas están pintadas de colores diferentes, y con la búsqueda bastante científica y sistemática, como era costumbre en él, ¿no? Uh-huh. Entonces se van alternando para despegar los edificios. Hay unos que se llamaban torres, que en realidad eran casas Citroën de 4 niveles, ¿no? Claro. Esas torres pinta las fachadas, una fachada verde, la otra bordeaux, la que sigue es toda blanca, la otra de vuelta verde y bordeaux. Entonces se van creando, y en las aristas cambian los colores. Bueno, hace un paisaje cubista impresionante. Claro. Son muy lindas las casas. Así que esto es lo primero que ves. Eso, no, antes en el camino que pasé por Carcassonne y me metí, es decir, uno va recorriendo y bueno. Yo cuando voy en el auto, así voy avanzando. La ciudad de Carcassonne. Nunca voy por la autopista, siempre voy por los caminos vecinales. Bueno, entonces después hablamos de las ciudades medievales. Sí. Yo digo, ahora hagamos una barridita de las obras. Y bueno, entonces de la modernidad, digamos, del primer Corbusier, después de eso fui a Alemania, y el primer Mies, las casas de Krefeld, de Mies en ladrillo, la Lange y la Esters, y después la fábrica que hizo ahí, Farseidag, y de paso, que es la única fábrica que hizo en su vida, y que es de alguna manera un antecedente de todo lo que hizo después en Haití, ¿no? Lo que hizo en Chicago. Y después la fábrica es un reticulado de hormigón, es muy linda, son muchos pabellones, así en un parque con sauces. Ahora lo han convertido porque todas las fábricas europeas se han convertido en oficinas, ¿no? En general en estudios de arquitectura, porque viven de los servicios, ya no hay más industria. Y la fábrica las mandaron Parque Van der Rohe.
Parque Mies van der Rohe. Krefeld se vanagloria que es la ciudad que más obras tiene de Mies, porque además de eso, Mies había proyectado un club de golf que no entusiasmó a los socios, pero ahora yo coincidí ahí en Krefeld con unas jornadas sobre Mies en Krefeld y hicieron el golf en una maqueta en escala 1:1, en fenólico, las columnas de acero inoxidable del campo de golf, en el terreno asignado, que a esta altura es un campo, un maizal, así que tuve que dejar el auto y caminar no sé cuántos kilómetros por el maizal, y de golpe encontrarse con una cosa muy al estilo del pabellón Barcelona, pero 3 veces más extenso, digamos, una cosa bellísima en el medio del paisaje, y que vista de lejos, es un edificio, estaba perfecto, porque la madera fenólica la usaron como si fuera mármol. Mira. Y y las columnas de acero perfecto, y la cubierta es como la losa del Barcelona, ¿no? Sí. Blanca, muy extensa, con voladizos muy grandes, muy lindo, muy lindo. Y de ahí ya me fui para Holanda, y porque quería, entre otras cosas, han restaurado la Van Melle, que yo tenía fotos viejas y por fuera, y ahora me había invitado el restaurador, así que la recorrí toda por dentro, menos adentro de las mangas estuve en todos lados, los puentes, es una cosa extraordinaria. Después estuve también en Sonestral, que lo han restaurado. Para mí pensaba que era una de las obras básicas de la modernidad, pero la restaurado, no sé si no es la más linda de todas. ¿Pero de quién es eso? Y es de Duiker se escribe. Uh-huh. Es el Hospital Antituberculoso. Uh-huh. Una obra bellísima, todo es nada más que una estructura de hormigón armado y la envolvente en vidrio con una carpintería muy delgada de 25 milímetros, de perfilería de 25 milímetros, paños vidriados muy grandes. ¿Esto que es previo es previo al neoplasticismo? Es después del neoplasticismo, después. Son los comienzos de lo que ellos llamaban eso, la nueva objetividad, las Neue Sachlichkeit. Pero sí tiene bastante que ver con Rietveld y con Verlaje, por supuesto. Verlaje es el padre de todos. Y Me encanta Verlaje, ¿no? Sí, y además la vigencia y el pensamiento. Mira, el libro es no sé, serán unas 12 o 13 obras. En general todo viene de Verlaje, y después y las teorías arquitectónicas, y Verlaje fue un gran teórico, y su concepción del espacio urbano y del rol que cumplía la arquitectura en la definición de la ciudad, fue lo que alimentó los proyectos de Corbu, de Mies, de Dauker y hasta la pintura de Van Duver. ¿Vos decís que lo había leído el Corbu? Un personaje tal que estabas a favor o en contra. El mismo Rietveld, para oponerse a Verlaje, termina siendo, saca la unión de Verlaje del plano, la lleva al espacio, pero toma todos los elementos. Sí, ¿vos decís que el Corbu lo había leído? Sí, Corbu sentía un gran respeto. Hay también un cruce muy duro, porque Corbu sacó en un número del Esprit Nouveau el aporte de la proporción a la arquitectura. Sí. Y Verlaje, cuando lo leyó, no lo podía creer de la indignación que tenía, y le mandó una carta. Mirá cómo sería, que fue el 31 de diciembre, le mandó la carta, diciéndole de que eso que vendían como un descubrimiento en París, en Holanda, llevaban por lo menos 50 años experimentando con eso, que su bolsa estaba toda hecha con el triángulo egipcio y con pirámides egipcias como sistema proporcional, es decir, en las 3 dimensiones, y qué es lo que hay. Entonces Le Corbusier no sabe cómo responder, no sabe cómo disculparse, y le manda una carta muy linda que ha sido su gran maestro. Che, qué lástima que no pase más eso, ¿no? Digo, ahora. Que no haya debate, nadie se enoje por ninguna obra de nadie. No, claro, Nadie dice nada de nada. No. Ni bueno ni malo, digo. Nadie comenta nada, pero es notable. Mira, vos vas, en realidad vos vas viendo toda la arquitectura moderna y vas leyendo el libro de Verlaje y parece que te va describiendo los edificios de Aude, Le Corbusier, porque él, para que las calles sean nítidas, las fachadas tenían que ser lisas. Claro.
y tenían que tener grandes planos que definan los espacios. Que después está la gran pelea, Álvaro, la gran pelea entre Van Desburg y Gropius, ¿no? Sí, bueno, Van Desburg es un personaje increíble, es un loco de la guerra, es un tipo muy talentoso, un artista, él quería entrar a la Bauhaus. Claro. Digamos, teóricamente, después de Verlaje, teóricamente la posición más clara en la modernidad es el más claro, sí. Empieza a hablar del arte, la industria, la impersonalidad del arte moderno. Que tiene todo ordenado, ¿no? La objetividad, era muy compinche con Erlisiski, y Erlisiski también fue otro personaje clave en todo esto. Y la Bauhaus tenía toda una cosa un poco más esotérica y un poco más esteticista, digamos. Es decir, no es que Van Desburg no tuviese una estética, tenía una estética más moderna Van Desburg. Entonces la posición de Gropius estaba un poco más ligada a la estética del pasado, si querés al expresionismo. Y entonces él quiere dar clase, no lo dejan, entonces pone una carpa frente a la Bauhaus, se instala, le empieza a dar curso a los alumnos, y se arma un despelote de novela. Bueno, terminan los tiros. Estos escándalos que sucedían y enfrentamientos. Bueno, pero digo, había pasión en el tema, ¿no? Sí, mira, son los años. Cuando termina el libro tiene una notoria, tiene cosas notablemente parecidas a lo que sucede ahora, notablemente parecido a lo que sucede ahora, porque era un mundo que estaba de golpe como cambiando, todo el mundo aventuraba que iba en una dirección y resulta que fue en la otra, es decir, porque claro, el 29 todo este prodigio se acaba con la crisis del tren, el 29, claro. Hitler, Mussolini, es decir, todos los autoritarismos, la crisis económica, que es como Tomás el fin del proyecto moderno, se acabó la búsqueda de un lenguaje objetivo, común a todos, los programas sociales, la arquitectura como aliada de un gran cambio social, O sea, vos lo que querés bienestar general. A ver si te entiendo, lo que decís, por ahí me equivoco, pero me hace acordar esta película, ¿cómo es? Una que es la de Freud con Jung. Sí. Que hay un preanuncio de la Primera Guerra en este caso, en el caso de él, ¿no? Que ve venir el mar rojo, el mar todo pintado de rojo, como de sangre. Sí. ¿Vos estás queriendo decir algo parecido? No sé, yo creo que hubo una discusión ahí que de alguna manera construyó todo el siglo XX, y hubo también una gran desilusión, hubo un gran fracaso. De hecho, a partir de ahí se refugiaron, Corbu en el subjetivismo, si querés, haciendo cosas, de un enorme valor plástico, pero absolutamente personal, y ya más en otra cosa, en una búsqueda más expresiva. Mies haciendo negocios inmobiliarios en los Estados Unidos, es decir, lo que se acaba es esta idea de que iban a cambiar al mundo y la arquitectura todos juntos. ¿No me das un cachito de tiempo que tengo noticias y seguimos? ¿Cómo no? La de las 21:30 en la voz de Pablo Dupuy y ya volvemos. Bueno. Estos reconocimientos que lo hacen volver viejo a uno de golpe, ¿no? Porque esas cosas suceden cuando uno está viejo. Cuando uno está viejo ya, sí. Le mandé una carta, no lo digo, que trataremos de evitarlo, porque a él también se lo han dado, a Nolo Ferreira. Sí. A él, en Mono Caporossi, a Galarregui. Claro. Y hay alguien más en mi camino. Creo que a Pesci, me parece. A Rubén Pesci, tenés razón. Sucesor de Israel. O sea, son los que no han podido, por las diversas razones, ser docentes de la casa, ¿no?
Bueno, sí, yo fui docente. Bueno, me refiero después de la democracia. Hasta el mismo día que le tiraron la bomba Fornal. No, estamos a casa sí, y yo claro. a Fabiolo, el 3 de noviembre del 74. No, me refiero... Ese día fui docente. Supongo yo que el criterio ha sido después, me refiero después de la democracia. No han podido seguir siéndolo. Sí, la vida nos había desparramado por distintos lugares. Yo, de hecho, he dado charlas, conferencias, pero no he sido docente regular. Encontré ya a esa altura tenía un domicilio en Buenos Aires. Bueno. Sí, bueno, siguiendo con lo otro, yo te decía la vigencia, por ejemplo, las discusiones. Es decir, las discusiones, porque en el racionalismo había distintas ramas, había a esa altura una rama, lo que se llamaba la izquierda, que estaba, Hannes Mayer y básicamente los checos, Taige, y que tenían grandes disputas con Corbusier, y es muy interesante lo que se discutía, y son cosas que después discutimos en los 70 y son cosas que se siguen discutiendo, porque es decir, es una agenda, en los años 20 abrieron una agenda que todavía tiene vigencia, ¿no? Pero ¿que se sigue discutiendo o que se debería seguir discutiendo? Es decir, son temas que siguen teniendo vigencia. Por ejemplo, si la arquitectura, es decir, había una cosa muy ambiciosa, porque querían hacer una obra que tuviese una excelsa finalidad social, pero a su vez tenía que transformar la arquitectura y tenía que tener un valor. Para Le Corbusier también como arte, porque para Le Corbusier la arquitectura era un arte. Y esta era la discusión fundamental con el sector de la izquierda, para quien la arquitectura era nada más que construcción. Entonces, esa discusión es imperdible. Culminó con el... pero no todas, ¿no? Los soviets. Sí, no todos. Estaban los futuristas que no. Pero a esa altura ya el futurismo se había acabado. Se había terminado. El futurismo es como muy temprano. El futurismo es muy temprano, básicamente lo descabeza la guerra del 14. Pero yo digo después en Rusia. Claro, y después en Rusia los constructivistas sí siguen, pero los constructivistas Lissitzky estaba más cerca de Corbusier que de Mayer. En realidad la posición de Mayer termina justificando el palacio de los soviets de Stalin, Mayer. ¿Ah, sí? La posición de Mayer es bastante no me digas. Es bastante lamentable en ese sentido, y es muy linda la carta que le manda Corbusier. Ese es el fin de las ilusiones. El concurso del palacio de los soviets es el fin de las ilusiones, cuando Corbusier le manda la carta y dice que todo está perdido. Que si realmente eligen ese trabajo, la torta esa de cumpleaños, todo está perdido, porque todos tenían otro tipo de expectativas un edificio neoclásico a lo que estaba sucediendo, toda la transformación cultural rusa, las relaciones de Corbusier con Eisenstein, los escritos, que su arquitectura solo es comparable con el cine de Eisenstein, la hermana de Trotsky lo introduce, que era la ministra de Cultura, lo introduce, lo invita y lo introduce ahí en el ámbito cultural ruso, lo llevan, le publican sus libros en ruso. Él tenía un viento en la camiseta bárbaro, se acaban de hacer experimentos con Villa Burguesa, ahora se van a hacer programas sociales, gana el concurso del Centro Soyuz. Es una ilusión muy grande que hay en el mundo. Hasta el stalinismo. Y eso se cortó en Rusia con el concurso del Palacio de los Soviets. Los arquitectos soviéticos desaparecieron casi todos, fueron a parar a Siberia. Ahora que se han abierto los archivos, están todas las listas. En Rusia murieron 22 millones de opositores, ¿no? Sí. Y fue bastante más grande que el genocidio judío, el genocidio de la oposición de izquierda de la revolución, cometido por Stalin. Y si ves las listas, todos los que estaban, Le Corbusier hace un texto y se los dedica a los hermanos Benin, o Benin, uno nunca sabe cómo se pronuncia eso, que estaban muy perseguidos, que después de ser la vanguardia y de haber militado con la revolución y pintar los trenes revolucionarios, hacer el teatro en la calle, las escenografías, los concursos del Pravda, del teatro de Meyerhold,
todo ese fermento cultural, el cine de Eisenstein, porque el constructivismo forma parte de todo eso. Los libros de Mayakovsky, por ejemplo, la diagramación de los libros que hacía el Lissitzky, es impresionante. Es una cosa que no se puede creer. ¿Te acordás de aquella exposición que hubo en el Malva, ¿no? de las revistas? Sí. Hace unos años. Bueno, también a Meyerhold le pasó lo mismo. Bueno, sí, el teatro. A Meyerhold lo mandaron a Siberia, ahí se quedó con los archivos de Meyerhold, y después estaba esperando que lo vayan a buscar. Lo salvó el prestigio internacional, pero estaba esperando todos los días que lo vayan a buscar a la casa. Los libros son patéticos. Fue un periodo muy negro de la historia de la humanidad. Desgraciadamente, con el gran silencio de toda la inteligencia progresista occidental. Así es. Así es. Que se guardó todos los crímenes para no hablar mal de la revolución. Y eso también tiene bastante que ver con lo que pasa ahora. Con el rol de la crítica, el rol del pensamiento independiente y la obediencia ciega a la autoridad partidaria, en nombre siempre las causas que justifican todo, las grandes causas que justifican los crímenes más horrendos. Bueno, Bertolt Brecht también justifica todo, ¿no? No tanto. Bertolt Brecht también fue perseguido hasta el final. Fue perseguido, pero es uno de los que defiende que ser comunista era, digamos, había que hacer lo que fuera, ¿no? Sí, más o menos, pero por ejemplo Galileo es muy claro una cosa sobre el estalinismo. Puede ser. El poder de la Iglesia es el poder de Stalin, es decir, Galileo es la independencia y pensamiento frente a una sociedad aterrorizada, como Iván el Terrible es la historia de Stalin también. Dijeron lo que pudieron, en un marco absolutamente opresivo, que todos los mensajes eran cifrados. Es como el cine argentino en la época del Proceso, Tiempo de Revancha, te mandaban unos mensajes a nivel subliminal, pero vos los entendías. Bueno, sigamos un poquito por tu viaje. Y entonces el viaje fue eso, y de Holanda volví por Francia, pero ya del otro lado, me vine para el lado del Mediterráneo y crucé por Lyon, y pasé, iba con mi mujer y la llevé a ver la Tourette, ella no lo conocía. Bueno, a ver, hablemos un poquito. Quedamos a dormir en la Tourette. Contame de la Tourette. ¿Es toda de hormigón y vidrio? La Tourette acaban de restaurarlo, parece que se hubiese terminado ayer. Y además está con todos los vidrios limpios, está... Escúchame, ¿es de hormigón y vidrio? Es de hormigón, vidrio y un revoque que solo Dios sabe cómo está hecho. Pero no tiene carpinterías. Las carpinterías son rebajes en el hormigón y masilla. O sea que no hay madera, no hay carpintería. No. Bueno, también hay unas cosas muy rupestres, por ejemplo el cuarto, la celda de los curas tiene como unos marcos de madera y después le encastra losas horizontales de cemento prefabricadas, y las pega con masilla, todo. O sea que hoy, por ejemplo, yo digo, todos los fanáticos de la carpintería, si toda esa cosa, el comedor, que es una maravilla, porque lo que pasa con el comedor, que a las 8 de la mañana, todo el sol, eso está orientado al este, entonces vos desayunás con todo el sol adentro del comedor. Sí. Esa carpintería es muy refinada porque son parantes verticales de hormigón premoldeado y la costura horizontal es en plomo, como la técnica del vitró, digamos. Es una cosa muy sutil y muy delicadita. Sí. Es siempre bastante común en Corbu, la cosa más brutal, con al lado la cosa más refinada que existe. Claro. Ahora digo, pensándolo hoy con respecto a las fachadas ventiladas y toda esta tecnología son edificios, pensándolo hoy, son edificios modernísimos desde el punto de vista del ambiente, de la autorregulación climática. Son edificios que está pensado en la ventilación, en el asoleamiento, la protección del sol. Son edificios con medios pasivos. De alguna manera inventó el Brisolelli, es eso. Claro. No son edificios de aire acondicionado.
Y después son edificios tremendamente imaginativos, donde no hay detalle que no sea un invento absoluto, y todo con una frescura de nene de 5 años, que se recorta las paredes y mete unos tubos fluorescentes, hace unas cosas que no se puede ver. ¿Podríamos decir que la Tourette es uno de los edificios modernos de mayor valor? Y qué sé yo, mirá, yo te digo que la iglesia de la Tourette me parece que es el espacio más impresionante que construyó en su vida. El interior de la iglesia no se puede ver. Pero bueno, y qué sé yo, y a su vez tiene es una reflexión también sobre toda la arquitectura de la iglesia, porque tiene el crucero, es decir, tiene lo que tienen todas las iglesias, reinterpretado y rehecho, como tiene un claustro que no es un claustro porque está en el medio del espacio y se te escapa por todos lados y está en un paisaje maravilloso. Es decir, porque la célebre discusión de Corbusier con Hannes Mayer en última instancia en el concurso de Ginebra era si la relación de la arquitectura con el paisaje no es una cosa de derechas, ¿entiende? Es decir, el proyecto de Hannes Mayer puede suceder en una esquina de Nueva York, no se sabe dónde está emplazado. El proyecto de Le Corbusier está frente al lago. Claro. Hace una cosa con el paisaje, bueno, que aprendió en la Acrópolis de Atenas y que después lo experimentó durante toda su carrera. La Tourette tiene una relación con el sitio que no se puede creer, es invalorable. Entonces es una pieza que no la podés separar del lugar donde está hecho. Claro. Y bueno, sí, son edificios que tienen sus años y que los has visto 10 millones de veces, pero no sé, yo había estado hace 20 años. Bueno, pero de golpe tienen mensajes como renovados. Suponete que la comparás con la asamblea de Chandigarh, vos que estuviste. La asamblea también es una cosa... Está en esa onda, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Sí, al final tenía mucha sabiduría, digamos. Era un gran artista, ¿no? Era un gran artista, además de un gran arquitecto, era un gran artista, un gran plástico, digamos, creo que uno de los más grandes del siglo XX, pero a nivel de la plástica, ya como artista, las cosas que hacía con el color, con la forma, con la luz, con la emoción. Y bueno, la India también es deslumbrante porque es una demostración de oficio, así que te aniquila. Esto también te aniquila en el sentido de que, porque es una cosa muy austera, con muy pocos medios, ¿no? Claro. Una economía de medios notable. Es decir, tiene que ver con estas cosas, después del arte pobre o del arte conceptual, digamos. Pobre no tiene nada. No, te digo pobre en el sentido de pobres medios, no tiene nada, no tiene recursos. Como pocos recursos consigue mucho. De hormigón y bueno, con pocas cosas consigue mucho. Y claro, conseguir todo con casi nada, entonces conseguir que en lugar de los materiales el gran protagonista sea la luz. Porque claro. Lo que es impresionante, la luz girando allá dentro del edificio, las cosas que hacen las sombras y los rayos del sol todo el día en el edificio no se pueden creer. Ahora, de todo el viaje que hiciste, decime, de todo el viaje que hiciste, lo que más te gustó. Después de eso me fui, de ahí me fui a Firmini, que no había visto la iglesia, que es muy linda, pero es como demasiado prolijita para ser. Sí, claro. Prolijita para ser. Y le falta un poquito, los colores, le falta un poquito de polenta. Espacialmente no se puede creer. Es una cosa absolutamente fuerte. Y después de eso me fui a Avignon, vi el Palacio de los Papas, vi una exposición fantástica dentro del Palacio ¿cómo se llamaba esta mujer? La discípula de Rodin, Camille Claudel, ahí dentro del Palacio. Camille Claudel. Que la exposición se llamaba Las Papisas, era Camille Claudel, Louis Bourgeois, eran todas mujeres. Una exposición muy linda y y el Mediterráneo, el sol y todo. Una cosa fantástica. Pasé por Barcelona, me encontré Miri Donato, me contó lo de Nolo
Y me vine, porque fue muy rápido, yo fui a sacar fotos. Miriam me escribió, se enteró que estaba en el programa, me escribió, no viniste a verme, y le digo, mira, fue una road movie a toda velocidad, porque yo tenía que fotografiar demasiadas obras, y a su vez es muy difícil porque, bueno, se acabó la época que vos entrabas a los edificios como perico por tu casa. Entonces, para entrar a la FANMEL tuve que conseguir un permiso especial, que demoró unos días. Lo mismo pasó con Sonestral. Había conseguido también el permiso para entrar a la casa en Brno, como es a la Tugendhat de Mies, pero finalmente no pude ir porque, bueno, se me complicaba con la entrega del auto, tenía casi todo listo y eso no lo pude hacer, pero bueno, entonces entre que resolvés esas cosas, vas, sacas la foto, esperás el día, que esté lindo, bueno, por ahí te tocó la lluvia, la sacas con lluvia, ¿qué va a hacer? ¿No? Escuchame una cosa, por el tiempo que nos queda, ¿no? Sí. Aunque sea, decime esto, digamos, de lo que viste, ¿no? Sí. Qué sé yo, las 2, 3 cosas que te gustaron más, que te gustaron. Además que te llamaron que vos te gustaron. Yo te digo, además de la historia, bueno, lo que vos le contás a una alumna de arquitectura esto, y la obra más nueva tiene 60 años. Bueno, vi en Ámsterdam, vi muy lindo ellos lo llaman el Museo del Cine, en realidad es una sala, un multicine. Es una cosa impresionante que está ahí frente al puerto, es una cosa impresionante. ¿Y eso de quién? Una especie de cucaracha, de un arquitecto danés, no sé, que tiene un nombre tan raro, pues es una cosa rarísima, y todos los foyers arman como otra sala adentro de un anfiteatro de madera que es la cafetería. Digamos, hay un manejo así del programa tan creativo y tan lindo. Pero eso es contemporáneo. Sí, absolutamente. Acaba de... Sí, en el puerto bien. Han hecho muchas cosas. Sí. Han construido un auditorio también que está muy bien. Ámsterdam está muy bien. No me gustó para nada lo que han hecho en La Haya, que me parece que el centro de La Haya es un verdadero disparate. Bueno, qué sé yo, es una cosa especulativa, si se quiere. Ajá. Y después, las casas de Mies me gustaron muchísimo, esas casas de ladrillo, más de lo que... Che, y después un poquito los vinos. Más de lo que... Y los vinos, y qué sé yo, y en champán, y la comida de los franceses, y cualquier bolsión que te hacen. O sea, recorrer la campiña francesa. Un huevo envasado adentro de no sé qué, de un buñuelo de acelga, que no sé ni cómo lo hacen. Escúchame, ¿es recomendable? Los franceses. ¿Es recomendable una recorrida por la campiña francesa? Es recomendable, yo creo que es uno de los... Shakespeare dice que es el jardín de Europa, ahí en Enrique V, y realmente es una de las cosas más lindas que hay en el mundo. Además los viñedos, todo el paisaje de los viñedos, y la época era muy linda, había mucha luz. Más es muy rara la arquitectura porque están en esas ciudades, que Champagne es una ciudad gótica, tiene esas casas con maderas cruzadas de todas las direcciones que después rellenaban con paja y yeso entre las tablas. Es una cosa fantástica, ¿no? No es muy lindo. Y las catedrales también, que no había hecho antes. Bueno, aunque sea, decime una y nos tenemos que despedir. La que más te gustó. La que más me gustó, Reims. Si allá le decís Reims, no saben a qué te estás refiriendo. Reims. Bueno, ella... sí. La reina de las catedrales. Sí, la reina de las catedrales, la reina del encaje en piedra. Como me acuerdo que cuando la estudiábamos decíamos que estaba hecha, era en piedra a pesar de la piedra. Claro. Bueno, eso es cierto, es de aire. Es como una filigrana. En realidad es de aire, es una cosa notable. Está toda perforada, esas torres que ves cielo por todos lados. No, es hermosísima, es muy muy linda. Y son muy lindos los emplazamientos. Por ejemplo, Chartres es menos unitaria, tiene, qué sé yo, le han pintado pedazos imitando mármol con estos estucos espantosos y bueno, todas estas cosas. Pero por ejemplo es muy rara también como concepto, porque es como un conglomerado de distintos edificios, ¿viste? No interesa que no esté terminada, es como una cosa así indeterminada, en ese sentido como muy moderna, ¿no? Pues no está terminada la catedral y el programa se terminó. Bueno,
Te mando un abrazo. Otro para ustedes. Muchas gracias. Chao, hasta luego.